Buenos días con todos, con la venia de Monseñor Edinson y del Padre Juan Manuel. Quisiera primero dar un avisito rapidito. Los que están dando la espalda aquí al estrado, sobre su mismo eje pueden girar para no crear mucho desorden. Ahí nomás, en su mismo eje, pueden girar para que estén más cómodos. Muy bien. El tema que voy a exponer principalmente tiene como esquema una introducción y luego una referencia a la sinodalidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente los Hechos de los Apóstoles, en una de las cartas de San Pablo a los Corintios, después lo que han dicho algunos padres apostólicos o obispos de los primeros siglos, santos padres, y entraremos a hablar de la sinodalidad en el primer milenio y en el segundo milenio. Pero quisiera también señalar que lo que voy a exponer a continuación se inspira principalmente a un estudio realizado por la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, del 2018, donde podemos encontrar en su capítulo primero acerca de la sinodalidad en la Escritura, en la tradición, en la historia. Considero que es un documento de obligada lectura para llevar a la praxis, a la práctica, lo que el Espíritu Santo nos está llevando desde esta reflexión eclesiológica y que se ha dado más con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Teólogos como Moller, Johann Adam Moller, Rosmini y John Henry Newman, y que se expresa en el Concilio Vaticano II, como hemos tenido la oportunidad de escuchar. Y que también procuran aplicar la sinodalidad los papas que trataron de aplicar el Concilio Vaticano II, grandes santos, San Pablo VI, el beato Juan Pablo I, San Juan Pablo II, este gran teólogo Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. Quisiera destacar esto porque la sinodalidad no es una novedad de ahora. Como quizás se desconoce toda esta historia, se cree que la estamos inventando y no es así. Como nos daremos cuenta, este es un querer divino, un plan de nuestro Señor. Precisemos el significado de los términos sinodalidad, que viene de sínodo, y concilio. En realidad son sinónimos. Por ejemplo, cuando el Concilio Vaticano II se refiere a sí mismo, afirma que es un santo sínodo, concilio, sínodo. La palabra sínodo viene de dos palabras griegas, sin, que significa, es una preposición que significa con, y hodos, que significa camino. Entonces hace referencia a hacer un camino juntos, precisando que caminamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que se presentó como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí que a los cristianos desde la primera hora se les haya denominado los discípulos camino. Tú y yo somos seguidores. Además, también se entiende que Jesús nos acompaña en el camino, no solamente le seguimos detrás, sino que nos acompaña y nos anima. En esta línea, veamos ahora la relación que hay entre sínodos o concilium, como se puede escuchar en latín, frente al término iglesia, que proviene del griego eclesia. La palabra eclesia es una palabra griega que traduce el hebreo cajal y que tiene una connotación
de asamblea convocada por el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como una convocación escatológica del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es el reino de los cielos en el cielo, como también veremos que hace referencia el libro del Apocalipsis. Por tanto, sínodo hace referencia a los discípulos de Jesús convocados en asamblea y es sinónimo de comunión eclesial. Esta es una realidad, por ejemplo, para nosotros en este momento y me emociono porque, como veremos también, hemos respondido a una llamada del pastor, que es nuestro obispo. Esta expresión comunidad eclesial ya lo referían los santos padres, allá en los siglos III, IV, V, especialmente los padres griegos. Todo esto lleva a concluir, en este estudio de la Comisión Teológica Internacional, que la Iglesia es la asamblea convocada para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro, una realidad armónica, donde todo se mantiene unido. La palabra griega es sistema, porque quienes la componen, mediante su relación recíproca y ordenada, coinciden en el ágape, o en la ágape, y en la homonoia, es decir, el mismo sentir. San Juan Crisóstomo, otro padre de iglesia, dirá que la iglesia es el nombre que indica caminar juntos. En la edad antigua, iglesia significa, es el nombre que indica caminar juntos. No podemos estar cada uno, ¿no?, por nuestra cuenta haciendo nuestro trabajito sin tener en cuenta la relación con los demás, especialmente con la autoridad competente. La historia de la sinodalidad comienza ya en el Antiguo Testamento. En efecto, el libro del Génesis, en el capítulo 1, da a conocer que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios que es amor, que es comunidad de amor. Dice, hagamos. El diablo dividió esta comunión con la tentación primera y pone una bomba al proyecto divino. Pero Yahvé expresa su deseo de edificar una casa en una cita del libro 2 de Samuel. Ordena hacer un censo en otro pasaje del libro de los Números, que si bien se hace solo con los varones, aparece en el libro de José, que la asamblea del pueblo de Dios comprende no solo a los varones, sino también a las mujeres, a los niños y hasta a los forasteros. Eso en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento parte de que Dios es comunión de amor que con sus gracias y misericordia quiere abrazar en la unidad a la humanidad entera. Es así que la salvación divina no lo hace solo Dios Padre, pues envía a su Hijo en el Espíritu Santo para que por la Pascua del Señor, especialmente por su pasión, muerte y resurrección, nos hace participar de su vida del Hijo de Dios, la filiación divina, y también para vivir la fraternidad, tratar a los demás como hermanos, sobre todo a través del bautismo y de la Eucaristía. Por eso nos debe resonar lo que expresó el Señor, pidiendo por la unidad, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Otra expresión de esa unidad es el encuentro que tuvo Jesús con los discípulos de Emaús. Creo que muchísimas veces hemos reflexionado este pasaje y hemos sido seguramente también caminantes con ellos. Regresaban desanimados a su pueblo, Jesús les sale al encuentro, les ilumina con su palabra y les alimenta con la Eucaristía. Al partir el pan,
para que se refleje la imagen viva esta narración, se refleja la imagen viva de la iglesia como pueblo de Dios guiado por el Señor resucitado, y que se hace realidad en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía, cuando se celebra la Santa Misa, cuando participamos, hacemos la Eucaristía. Por eso es necesario cuidar nuestras Eucaristías, justamente para suscitar el encuentro con Jesús, que nos lleva a tratar al hermano, la caridad, especialmente al hermano más necesitado. Ahora, destaquemos cómo ese poder salvífico de Jesús lo transmite a su iglesia, a los apóstoles. Tiene esa autoridad el Señor, y el Señor le quiere dar a su iglesia a través de los apóstoles, lo que suena en griego exousia, el poder para bautizar y enseñar, y que hoy día lo ostentan los sucesores de los apóstoles, el Papa y los obispos, en comunión con el Papa. Práctica de vida sinodal en los Hechos de los Apóstoles para discernir la voluntad divina en forma comunitaria. Cada vez que llega Pentecostés o se administra el sacramento de la confirmación, tenemos la oportunidad de contemplar cómo los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, se lanzan a predicar y bautizar, haciendo crecer la iglesia. Fijémonos, por ejemplo, cómo escuchan primero los apóstoles en la comunidad de cristianos helenistas, cuando van a elegir a unos varones que sirvan a ese grupo las viudas cristianas helenistas, en que al parecer no están siendo bien atendidas, y entonces piden, los apóstoles, después de escuchar, disciernen y le piden a la comunidad: elijan a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, para confiarles el oficio de servir a las mesas. Y cuando disciernen para decidir hacer la misión, también es otro caso entre los paganos. Seguramente que a todos nos suena el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, conocido como el Concilio Apostólico de Jerusalén, y que es figura paradigmática de los sínodos o concilios celebrados en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese capítulo 15, donde una comunidad en Antioquía van a decirle a los apóstoles lo que están viviendo ahí en la comunidad, y que están queriendo seguir aplicando cosas del Antiguo Testamento, como la circuncisión para pertenecer al nuevo pueblo de Dios y otras cosas más? Bernabé y Pablo escuchan, estos son los apóstoles, y van a Jerusalén para dar a conocer a los apóstoles que están ahí, el obispo de Jerusalén, Santiago el Menor, y a Pedro, y ellos convocan a los ancianos, y también está presente toda la comunidad. Escuchan, disciernen, y después de discernir los apóstoles, Santiago habla en nombre del Espíritu Santo, quieren seguir también quieren ser fieles a la doctrina de Jesús. Pedro, como cabeza de la iglesia, también interviene, y al final deciden. Los ancianos son los presbíteros, y esa conclusión tan bonita que comienza, ¿no? El resultado, el escrito termina diciendo: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Y otra cosa que se destaca aquí es que cuando se da a conocer esas conclusiones a la comunidad de Antioquía, todos se alegran, porque están queriendo hacer o han descubierto lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, aquí en el Concilio de Jerusalén se nota que Dios actúa. Uno, hay intercambio de juicios, se presentan diversidad de opiniones, el debate es muy vivo, el debate se encausa, escuchando todos al Espíritu Santo,
y se llega al consenso y unanimidad como fruto del discernimiento comunitario al servicio de la evangelización. Por eso decía que es el paradigma, ¿no?, de los concilios y de la iglesia, la vida de la iglesia. Todo este proceso de escucha con todos los integrantes del pueblo de Dios hace referencia a la responsabilidad de ser iglesia y hacer la iglesia. Esto es ser corresponsables, que lo que tú hagas, lo que tú cumplas en tu deber, también depende de, o va a ayudar a los demás y viceversa. Quizás la mejor figura que se utiliza para esto lo hace San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice que la iglesia es como un cuerpo, el cuerpo es el cuerpo místico de Cristo. También este estilo de vida se da para conseguir la meta final, y aquí viene la cita del Apocalipsis. Se habla de la Jerusalén celestial. Esa es nuestra meta definitiva. En la praxis sinodal del primer milenio comenzamos con los padres y la tradición. Hay una referencia de San Ignacio de Antioquía en una carta que escribe a los Efesios, a la comunidad de Éfeso, donde dice que las iglesias locales, hoy las diócesis, se reconocen como expresiones de la única iglesia. Se reconoce al grupo Cetus, en latín, colegio de los presbíteros, como consejo de los obispos. Y todos los miembros de la comunidad están llamados a edificar la iglesia, pero cada uno por su parte. Siempre teniendo presente que quien preside es el obispo en la comunidad. Otro obispo, esta vez de una diócesis de Cartago, de África, en Cartago, San Cipriano, describirá los rasgos distintivos de la verdadera iglesia, señalando: 1, fidelidad a la doctrina apostólica, celebración de la Eucaristía, bajo la guía del obispo, sucesor de los apóstoles, ejercicio ordenado de los diversos ministerios, primado de la comunión en el recíproco servicio, para alabanza y gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vale la pena aquí recordar una expresión latina de San Cipriano de Cartago que dice así, primero lo diré en español y después en latín, por oraciones, por partes. Si es verdad que la iglesia local nada se hace sin el obispo, níquil sin episcopo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos, níquil sine concilio vestro, y sin el consentimiento del pueblo, níquil ex sine consensu plebis. Y entonces subraya esta regla: el episcopado es único, del cual participa cada uno por entero, según sus funciones, ¿no?, según las misiones que tienen. En el siglo III también hay una expresión de comunión con las iglesias, enviando cartas sinodales, conservando los cánones sinodales. Se pide ese reconocimiento, o hay un reconocimiento de las otras sedes eclesiales y un intercambio de delegaciones que, siendo fatigoso, llegan a participar como hoy día, que muchos han venido de diferentes partes, algunos de Olmo, de Oyotún, ¿no?, y están aquí porque así vamos a ir haciendo iglesia. A estas alturas de nuestra presentación, que ya prácticamente se me ha ido el tiempo, quisiera ya destacar la praxis sinodal, los grandes concilios ecuménicos. Especialmente en el primer milenio destacan el concilio de Nicea en el 325, el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia
en el 351 y el Concilio Segundo de Nicea en el 687. Y todos estos concilios tratan de clarificar la doctrina cristológica, trinitaria, y también el último sínodo habla de la veneración de las imágenes ante una campaña iconoclasta de destrucción de imágenes. Ya después aparece una práctica sinodal local, diocesana, donde participan incluso obispos, presbíteros, monjes. Y en el siglo segundo, en el segundo milenio, cuando se produce el cisma de Oriente en el 1054, ya van diferenciándose la práctica sinodal en la Iglesia de Oriente, que continúan, mientras que la de Occidente, por las relaciones con el poder político y el poder espiritual, van como las autoridades políticas como entrando más a tallar en el concilio, pero siempre los obispos, o en los sínodos, los obispos, los pastores tratan de liberarse de esa dependencia, por ejemplo en la reforma gregoriana, y así pueda darse esa verdadera evangelización. Viene la revolución de Lutero y después, para consolidar la reforma de la Iglesia que ya se estaba haciendo desde la Iglesia en España, sucede el Concilio de Trento en el siglo XVI, donde sobre todo hay una connotación en aplicar los decretos a través de sínodos y de sínodos diocesanos, concilios provinciales. Un ejemplo es Santo Toribio Mogrovejo, que hace 3 concilios provinciales, el famoso Tercer Concilio Limense, y 13 sínodos diocesanos, pero para aplicar. Ya se trata de aplicar, y como que los laicos van perdiendo esa connotación de también intervenir más, y se va reduciendo a esa figura de que la Iglesia es la que enseña, como que es la única que enseña, ¿no? La Ecclesia Docens, y el pueblo de Dios, los demás que reciben la enseñanza. Y después ya cuando va viniendo, esto es en la Edad Moderna, ¿no? Lo que acabo de recibir en el Concilio de Trento, y al final, en el siglo XIX, va viendo esa reflexión que hacía referencia de Rosmini, de Newman, de Moller, que van haciendo una reflexión de vivir la comunión en la Iglesia desde el siglo XIX, que después se va a reflejar o se va a tratar de aplicar, por ejemplo, en un concilio plenario latinoamericano en 1899, las grandes conferencias, las conferencias que se van dando acá en Latinoamérica, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, una experiencia eclesial hay ahí, y al final aterriza en el Concilio Vaticano II. Bueno, prácticamente he tratado de resumir la segunda parte. Como se ha dicho, el texto se va a hacer llegar, y bueno, lo del Concilio Vaticano II, ya hemos escuchado esa teología del pueblo de Dios con el padre Juan Manuel. Muchas gracias.